Iniciar grabación. Perfecto. Entonces, tengo la definición de género discursivo y a continuación me hablan de tres rasgos estables que son tema, estilo y composición. La clase pasada los habíamos anticipado y nos va a decir lo siguiente: el uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados orales y escritos, concretos y singulares, que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana, es decir, de la práctica humana. Estos enunciados reflejan las condiciones específicas y el objeto de cada una de las esferas, no solo por su contenido temático. Ahí tenemos el tema del contenido. Recuerdan ustedes que el tema es una característica esencial entonces de los géneros discursivos, y por su estilo verbal, o sea, por la selección de los recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino ante todo por su composición o estructuración. La clase pasada alguien me había preguntado, yo había hablado de sintaxis, y uno de ustedes me preguntó si la sintaxis comprendía la forma en que se distribuye la información, y la respuesta es sí. Acá Bakhtin lo está diciendo con toda claridad. ¿Sí? La composición o estructuración del enunciado es una de las características del género discursivo. Los tres momentos mencionados, el contenido temático, el estilo y la composición, están vinculados indisolublemente en la totalidad del enunciado y se determinan de un modo semejante por la especificidad de una esfera dada de comunicación. O sea, si yo cambio de esfera discursiva, entonces automáticamente cambia el tema, por supuesto. Una cosa es decirle al colectivero hasta dónde voy, y otra pedirle un kilo de papas al verdulero. Cambió el tema, digamos. Cambia el estilo, pero no nos damos cuenta. No hablamos de la misma manera con todas las personas. Y en cuanto a la composición, en el fondo también, cómo uno distribuye la información, aunque los diálogos de los géneros discursivos primarios, la composición no parece ser tan importante y es más libre, pero en los secundarios la composición es clave, absolutamente importante. Um, esta es la respuesta a una de las preguntas de la guía. La guía llama a estos rasgos momentos, es la pregunta 3 de la guía, digamos, dicho al pasar. Entonces, Bakhtin va a aclarar un poco más qué es eso de los géneros discursivos. Nos expresamos únicamente mediante determinados géneros discursivos, es decir, todos nuestros enunciados poseen unas formas típicas para la estructuración de la totalidad, relativamente estables. Disponemos de un rico repertorio de géneros. Sol pregunta algo. Entonces, la estructura es cómo está organizada la información. Sí, no solamente cómo está organizada la información, sino que además, por estructura te referís a composición, pero además el tipo de oraciones que utilizás también son parte de la composición. Si yo leo una receta de cocina, es un típico enunciado, pero está repleta de imperativos, ¿sí? Por ejemplo, me enseñan compro una caja de bizcochuelo, de polvo para hacer bizcochuelo, y me dice, mezcle el polvo con tanta leche, por ejemplo. Revuelva y después deje reposar. Todos imperativos: mezcle, revuelva. Eso tiene que ver con la composición, ¿sí? Sería muy extraño que me dijeran, si te parece bien, podrías mezclar el polvo. ¿Cómo si me parece bien? ¿Lo mezclo o no lo mezclo? Me confundiría mucho que las instrucciones de una caja de polvo para hornear, de polvo, no quería decir la marca exquisita, pero ahí va, o por ejemplo, de polenta. ¿Cómo hago la polenta? Y poner una taza de polenta y 3 de agua. Me confundiría mucho que no usara imperativos y que estuviera escrito de otra manera. Eso es composición de la información. ¿Se entiende, Sol? Perfecto. Seguimos entonces. Entonces, tenemos un rico repertorio de géneros discursivos orales y escritos. En la práctica los utilizamos con seguridad y destreza, lo hacemos intuitivamente, no nos damos cuenta, pero cambiamos de cassette cada vez que
expresión tan vieja, pero cada vez que estamos en una esfera de comunicación, eh, más o menos elegimos recursos similares. Joaquín hace una pregunta, entiendo lo que son las oraciones como parte de un enunciado, pero pueden existir unas que no sean parte de uno. No, porque no existen, no existen oraciones aisladas, salvo que sea un monólogo interior tuyo y que vos no estés comunicando. Por ejemplo, qué sé yo, que escribas un diario y en el fondo no tiene un destinatario y no hay cambio de sujetos discursivos. Sería un ejemplo, pero habría que ver hasta qué punto estamos hablando de discurso, porque el discurso es comunicación. Sería muy difícil eso. Entonces, no sé si escucharon hablar a algún jugador de fútbol después del partido, pero todos dicen lo mismo. Siempre es un gran rival, es muy difícil, por más que sean horribles y les hayan hecho 14 goles, no fue tan fácil como pareció, el rival es muy difícil, ellos tienen buenos jugadores, y vos te preguntás, ¿pero qué partido jugaste? Son horribles todos, hasta los hinchas son horribles en ese equipo. Y siempre más o menos dicen lo mismo, con muy pocas variantes, y es muy raro el jugador que hable de una manera descontracturada en una entrevista con un periodista. ¿Por qué? Porque el género discursivo está muy formalizado en ese caso. Entonces, lo hacemos intuitivamente, con seguridad y con destreza, pero teóricamente podemos no saber nada de su existencia, es decir, podemos hablar dentro de un género discursivo sin saber que existen los géneros discursivos. Igual que el Jourdain de Molière, quien hablaba en prosa sin sospecharlo. Nosotros estamos haciendo una cita, digamos, claramente de teatro francés. Nosotros hablamos utilizando diversos géneros sin saber de su existencia. Pregunta Millie Müller. No, Joaquín, no. ¿Quién preguntó algo? Milagros, no veo nada en el chat. Yo, profe, me pregunté si entonces la composición sería la sintaxis o irían como de la mano, digamos. La composición y la sintaxis van de la mano, por así decir. La distribución de la información es importante, pero además el tipo de oraciones que usás es importante también. Es cómo distribuís la información y parte de la distribución de la información tiene que ver con empleo de ciertos eh, tiempos verbales, etcétera, etcétera. Imaginen ustedes, eh, si ustedes me preguntaran, por ejemplo, no en esta cursada que es muy particular, pero imaginen que estuviéramos cara a cara con un cuatrimestre normal. Eh, y ustedes me dijeran, ¿cuándo es el primer parcial, profesor? Y yo dijera, bueno, el primer parcial sería en la primera semana de septiembre, entonces, o podría ser en la segunda semana. eh, entonces, ustedes se quedarían muy confundidos. ¿Por qué usas el condicional? ¿Es o no es en la primera o en la segunda? Si usas el condicional me confundís. ¿Por qué? Porque lo tomo como algo no fijo. Pero si yo dijera, en cambio, el primer parcial es la primera semana de septiembre, listo, todo claro. Y lo único que estoy haciendo es cambiar el tiempo de verbo. Estoy usando presente del indicativo en lugar de el condicional simple del indicativo. Pero uso el condicional y ustedes lo toman como, bueno, se puede negociar. Si me coincide con otra materia, tal vez consigamos mover a la segunda semana de septiembre el parcial. Pero si me hablan con un presente indicativo, ya pienso, bueno, no, está determinado y muy difícil hacer un cambio. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, hablamos dentro de un género discursivo sin darnos cuenta, es absolutamente intuitivo esto, y un chico aprende enseguida cómo debe hablar, a medida que va creciendo, va incorporando esta habilidad. Entonces, lo que nosotros escuchamos y reproducimos lo vamos aprendiendo a medida que vamos produciendo el habla. Las formas de la lengua y las formas típicas del enunciado llegan a nuestra experiencia y a nuestra conciencia conjuntamente y en una estrecha relación mutua. Aprender a hablar quiere decir aprender a construir los enunciados, porque hablamos con los enunciados y no mediante oraciones, y menos aún por las palabras separadas.
Los géneros discursivos organizan nuestro discurso casi de la misma manera como lo organizan las formas gramaticales sintácticas. Hay un paralelismo muy claro que está haciendo Mijail Bakhtin en todo el capítulo, y es un paralelismo entre formas gramaticales y formas genéricas. Y Bastián hace un paralelismo entre las formas gramaticales, que son las oraciones bien formadas, tiempos de verbo, estructura de la oración, etc., y formas genéricas, vocabulario, apelativos, cómo llamo al otro, che, gordo, vení, o disculpe, señor, venga, o oficial, podría aproximarse, son apelativos distintos. Registro lingüístico. El registro lingüístico puede ser eh, coloquial o no coloquial, hay un registro que es escrito, nivel de habla, digamos, presupuestos, etc. En efecto, en ambos casos se puede hablar de corrección. Sin embargo, hace notar una diferencia. Las formas genéricas son mucho más ágiles, elásticas y libres que las formas gramaticales o formas lingüísticas. Si yo dijera, ¿qué es esta puerta para? La oración está mal construida, no tengo ningún tipo de libertad. En cambio, ¿para qué es esta puerta? Es una oración bien construida y es muy difícil alterar las palabras dentro de la oración para que siga siendo aceptable. Pero desde un punto de vista genérico, yo tengo una libertad muchísimo mayor. Las formas gramaticales son mucho más estrictas, por así decirlo. Pero hay un paralelismo entre ellas, porque claramente hay corrección, tanto en formas gramaticales como en formas genéricas. Yo podría, por ejemplo, hablar de una manera que le molestara a un jefe, simplemente con el mismo, por el simple hecho de hablarle como si fuera un compañero más de trabajo. Y el jefe podría sentir que de alguna forma no estoy respetando su autoridad, por más que fueran correctas todas las oraciones. Entonces, hay una corrección que es genérica y también las formas gramaticales. Dicho eso, hablemos un poco de la estandarización. Los géneros discursivos más comunes en la vida cotidiana son tan estandarizados que la voluntad discursiva individual del hablante se manifiesta únicamente en la selección de un determinado género y en la entonación expresiva. Así son, por ejemplo, los breves géneros cotidianos de los saludos, despedidas, felicitaciones, deseos de toda clase, preguntas acerca de la salud, de los negocios, etc. Bien, vamos a hacer algo práctico para ver cómo viene la comprensión. ¿A qué género discursivo pertenece el ejemplo 1? Carlos, te acompaña en sentimiento, de veras lo siento, a veces es mejor así, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué dicen? ¿Qué les parece a ustedes? ¿A un género discursivo primario? De acuerdo, pero ¿dentro de qué esfera discursivo clara se puede incorporar ese enunciado? Te acompaña en sentimiento. ¿Cuándo le decís eso a una persona? Cuando le pasó algo malo. Algo malo como que, ¿Cuando fallece alguien? exactamente, es un pésame. Le está dando el pésame. Te acompaña en sentimiento, es una forma muy estructurada de dar el pésame. Exacto, Lucas pone pésame, claramente. Y este otro anunciado, bueno, nos estamos viendo, nos hablamos. Un saludo. Para Como que se incluir, está despidiendo, digamos. Claro, sobre todo cuando el otro viene muy embalado y yo miro el reloj y acoto bueno, recuerden que el tono es importante. Esa forma de cerrar la comunicación, es darle a entender al otro, no queda mucho tiempo, si tenés algo importante que decirme, decilo ahora porque vamos a cortar. Y esta, otro clásico. 1, 2, 3, probando. Puede ser Ahora, tipo en un acto o algo así, que van como probando el micrófono y esas cosas. Exactamente, típica prueba de micrófono. Siempre se dice lo mismo. Nunca se cuenta la historia de Cristóbal Colón, por ejemplo. Siempre es 1, 2, 3 probando. Y esta, 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal, en 3 tristes trastos, en 3 tristes trastos tragaban trigo en un trigal, 3 tristes tigres. un trabalenguas. Trabalenguas, simplemente para divertir a la gente, haciéndola pronunciarlo rápido y ver cómo se traba con la pronunciación.
y este es un género al que ustedes seguramente van a reconocer. Le tomo su pedido. ¿Quiere agrandar el combo con papas grandes y gaseosa grande? ¿Coca la gaseosa? ¿Va a querer algún aderezo? 590 pesos su pedido, pase por la caja, le cobran. ¿En qué situación se da eso? Cuando vas a comer. En un lugar de comidas rápidas. Exactamente, típico del lugar de comidas rápidas. Fíjense que el empleado automáticamente pronuncia siempre las mismas frases porque está completamente estandarizado. ¿Por qué pregunta Coca la gaseosa y no Fanta la gaseosa? Porque comúnmente se suele pedir más Coca-Cola que otro tipo de bebida. Perfecto. Entonces la respuesta es sí y automáticamente pasa a va a querer algún aderezo. Pero si me preguntara, ¿Fanta la gaseosa? Yo le diría, no, Fanta no, dame una Coca. Perdió tiempo, perdió 10 segundos y es un lugar de comida rápida. Todos son rápidos, los cajeros, los que hacen las hamburguesas, los que limpian el baño. Es todo ya, ya. Pagaste, comiste, te fuiste. Por eso es Coca la gaseosa y no Fanta la gaseosa. Te preguntan por el aderezo, te ponen todo junto, listo, te despacharon. Todo muy formalizado. Estos son ejemplos de géneros discursivos muy estandarizados y acá estaban las respuestas. Dar el pésame a un conocido, un amigo por un fallecimiento, intento de cortar la comunicación, prueba de sonido en micrófono, trabalenguas y ustedes dijeron comida rápida, pero era un automac. ¿Sí? Por la caja le cobran, significa que seguiste con el auto y te van a dar el pedido. Pero está muy bien, era eso. Todo muy estandarizado entonces. Perfecto. Nos habla de habilidad social, muy autómata el último ejemplo. Sí, porque está organizado de esa manera. Fíjense que están buscando una eficiencia máxima desde el punto de vista no perdamos tiempo. De alguna forma te despachan una fila de autos enseguida con esas preguntas muy estandarizadas. Estoy seguro de que llegaron a la conclusión luego de una larga práctica de que las preguntas son esas. Y seguramente graban las conversaciones y después las revisa algún gerente, etcétera, y le dice, bueno, sos más lento que los demás porque haces este tipo de comentarios, no los hagas. Sí, muy autómata, seguro, pero es un género estandarizado. Seguido. Bien, vamos a seguir. Habilidad social. ¿Notaron que hay gente que se desenvuelve en las reuniones o fiestas con una habilidad total y uno se sorprende, ¿no? No conoce a nadie y sin embargo enseguida está hablando como si fuera amigo desde por lo menos hace años con otra persona y otra gente no tiene esa habilidad. Y lo que nos señala Bakhtin es que tener un perfecto dominio de la lengua, saber bien el vocabulario, hablar bien, dar charlas, etcétera, no significa que participes bien en una charla de salón, en una fiesta, digamos. En este caso, no se trata de la pobreza del vocabulario, de un estilo abstracto, simplemente se trata de una inhabilidad para dominar el género de la conversación mundana que proviene de la ausencia de nociones acerca de la totalidad del enunciado, que ayuden a plasmar su discurso en determinadas formas composicionales y estilísticas rápida y desenfadadamente. Una persona así no sabe intervenir a tiempo, no sabe comenzar y terminar correctamente, etc. Todos ustedes experimentaron, siempre hay alguien de los amigos que habla mejor que uno, que es más simpático, más centrador, etc. Y otros que en una reunión están más callados, ¿sí? Les cuesta entrar en confianza, etc. Eso tiene que ver con una habilidad social, digamos. Por último, y con esto vamos a terminar la clase, hay una crítica muy clara de Mijail Bakhtin a Ferdinand de Saussure. La primera crítica es oyente pasivo. Si el papel del otro se ha tomado si el papel del otro se ha tomado en cuenta, ha sido únicamente en función de un oyente pasivo a quien tan solo se le asigna el papel de comprender al hablante. O sea, el problema que tenía el habla en Saussure es que siempre se centraba en el hablante y nunca en el oyente. Y eso para Mijail Bakhtin es un error. Y lo completa de la siguiente manera. En la lingüística hasta ahora persisten tales ficciones como
el oyente y el que comprende, los compañeros del hablante, la corriente discursiva única, etc. Estas ficciones dan un concepto absolutamente distorsionado del proceso complejo, multilateral y activo de la comunicación discursiva. En los cursos de la lingüística general, inclusive en trabajos tan serios como el de Saussure, a menudo se presentan esquemáticamente los dos compañeros de la comunicación discursiva, el hablante y el oyente. Se ofrece un esquema de los procesos activos del discurso en cuanto al hablante y de los procesos pasivos de recepción y comprensión del discurso en cuanto al oyente. Esta es entonces la primera crítica. Hay una nota del traductor al castellano en donde aclara qué es Saussure. Es decir, el traductor piensa, no es el traductor en el fondo, es Abartintsev, es un comentarista que escribe notas a los distintos capítulos. Y él supone que el lector no está familiarizado con Saussure y entonces hace un rápido esquema de lo que dice Saussure. Como es el caso de ustedes, lo vamos a leer. La doctrina de Saussure se basa en la distinción entre la lengua como sistema de signos y formas mutuamente relacionadas que determinan normativamente todo acto discursivo. Este sistema es objeto específico de la lingüística. Y el habla como realización individual de la lengua. Es decir, la lengua sería como una especie de código que me dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y es lo que Saussure estudia. El habla sería algo puramente individual, y esto es lo que no le cierra a Bakhtin. La doctrina de Saussure fue analizada por Bakhtin en el libro Marxismo y Filosofía, Iskaya, no sé qué significará, como una de las dos principales corrientes de la filosofía del lenguaje, el objetivismo abstracto, de las cuales separa el autor su propia teoría del enunciado. Es decir, de alguna forma, la intención del enunciado, etc., es algo que no queda cubierto por la teoría de Saussure. Sol pregunta, el receptor, aparte de recibir lo que el emisor quiere comunicar, también emite una respuesta. El receptor pone caras, el receptor tiene una actitud corporal y no es necesario que hable para que el que enuncia se dé cuenta de si su habla es aceptada o no. Hay una respuesta implícita, hay un lenguaje corporal, no necesita hablar, con una mirada a veces basta. El receptor continuamente está condicionando al emisor. ¿Sí? Es muy compleja, es muy complejo remontar un auditorio que esté absolutamente, digamos, mal predispuesto al hablante. Eso es difícil de hacer. El receptor está condicionando, y cuando uno estudia el objetivismo abstracto, tal como lo está llamando Averintsev, Saussure, se da cuenta de que efectivamente Saussure se preocupa por la lengua más que el habla, y como si solamente contara el emisor. ¿Sí? Bien, vamos terminando. La segunda característica y última tiene que ver no con la pasividad, sino con la individualidad. Por eso un enunciado aislado, con todo su carácter individual y creativo, no puede ser considerado como una combinación absolutamente libre de formas lingüísticas, según sostiene, por ejemplo, Saussure, y en esto le siguen muchos lingüistas, que contrapone el habla, la parole en francés, como un acto estrictamente individual, al sistema de la lengua como un fenómeno puramente social y obligatorio para el individuo. La lengua sería social, el habla individual, etc. Pero esto es problemático porque, tal como dijimos, los géneros discursivos son plenamente sociales. Me preguntaban ustedes, ¿es como un autómata el del Automac? Y sí, la verdad es que sí. ¿Y por qué habla de esa manera? Porque lo obligan, por supuesto. Y no puede hablar de otra manera o hacerme otras preguntas o, qué bueno que viniste hoy antes, y en el fondo está perdiendo tiempo. Tiene que hacer despacharme con rapidez. La gran mayoría de los lingüistas comparte, si no teóricamente en la práctica, este punto de vista. Consideran que el habla es tan solo una combinación individual de formas lingüísticas, léxicas y gramaticales, y no encuentran ni estudian, de hecho, ninguna otra forma normativa. Para concluir, entonces, el habla está inmersa en un género discursivo, por eso no goza de la libertad que le atribuye Ferdinand de Saussure. Bien.
Hay una guía de preguntas que ustedes deben hacer. Para la clase que viene vamos a proceder, la clase que viene nos vamos a ver el jueves de 10 a 11, pero no por acá, no va a ser una clase grabada, sino que va a ser a través de Telegram. Vamos a discutir qué puntos no quedaron claros. Lo vamos a usar como un foro, que en definitiva es lo que es. Pero además ustedes lo que se pide es que respondan por escrito las 3 primeras preguntas eran, creo. ¿No es cierto? Me están indicando algo. Vamos. Dos, tres y cuatro, 3, 4 y 5. Hay opiniones. Si me esperan un segundo, vamos a aclarar. Está en Telegram eso. Eso está muy formalizado. La cátedra quiere que todos vayamos de una manera acompasada. Por eso tenemos que seguir muy de cerca lo que se está planteando en la guía de trabajo. Acá está. Para el 11, resolver las consignas 3, 4 y 5 de la guía de lectura para entregar, y de eso quería hablarles para terminar. Ustedes me van a enviar las respuestas que hagan en Word o lo hacen a mano y le sacan una foto, como prefieran. Me lo envían por mensaje privado en Telegram. Yo voy a postear un link para que ustedes sigan y me envían lo que hicieron. Y lo discutimos el jueves. El jueves a las 10, entonces los espero. ¿Preguntas? Buenísimo, profe, gracias. Bueno, entonces quedamos así. Nos vemos el jueves, este jueves a las 10 de la mañana. ¿De acuerdo? Dale, profe. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Sí, Nos profe, vemos. gracias. Chau, Ya, chau. hasta luego. Hasta Chao. luego. Profe, ¿Sí? ¿las preguntas las entregamos antes del jueves o el jueves? A medida que las vayan teniendo, las pueden enviar, no a medida, envíen las 3 juntas, pero Sí, cuando sí. las tienen ya pueden hacer el envío. Simplemente la idea es que ustedes vayan siguiendo el curso de cerca y no se dejen estar, más que nada. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Hasta el Perfecto. jueves. Hasta el jueves. Chau, chau.